El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos saben que el corazón se prueba? Y que hay pruebas de corazón también. ¿Cuántos quieren probar su corazón? ¿Cuántos quieren probar su corazón hoy? A ver. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, en lo despoblado, en lo deshabitado, para afligirte, para desconsolarte, para desesperarte, para probarte, para examinarte, para tomarte examen y saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La Escritura dice que cuando Jesús salió del Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó de poder y él anduvo sanando y haciendo bienes entre el pueblo. Después de esto fue el mismo Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado. Ahí en Mateo 4:1 usted se da cuenta porque el Espíritu está con mayúscula. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, está con mayúscula. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, a un lugar desolado, despoblado, para ser tentado por el diablo. El bautismo de Jesús cambió totalmente de escena. Jesús fue trasladado por el Espíritu para que sea sometido a prueba. Y el tiempo establecido para la prueba fueron 40 días, 40 noches. El número 40 tiene un significado especial en la Escritura. Por eso son 40 años en el desierto, 40 días Moisés en el monte Sinaí, 40 días de ayuno del Señor Jesús. En un lugar donde se pone a prueba la fe, por eso comienza con la tentación. El desierto es un lugar donde se pone a prueba la fe, por eso comienza con la tentación. La tentación de hacer cosas porque nadie te ve, porque cuando nadie te ve, quieres hacer lo que quieres o puedes hacer lo que quieres. El desierto es un lugar de prueba. Ahí sabrás verdaderamente si sabes distinguir entre lo santo y lo profano. El desierto es un lugar de soledad, donde vas a estar solo con tus pensamientos, porque es un lugar de aislamiento. El desierto es un lugar de sequedad. Es un lugar de una situación dura, de tierra inhóspita, aterradora, donde falta el pan, donde falta el agua, no hay caminos. Es un lugar de paso, no de permanencia, y hasta parece que no florece nada. El desierto también es un lugar de esterilidad, de agotamiento. No se ve fruto, hay mucha calor y hay poca humedad. Porque el desierto es un lugar para meditar, para purificar el alma y para encontrarse con uno mismo. Entonces el desierto es un examen que revela lo que hay en el corazón del hombre, donde se manifiesta lo que nosotros tenemos dentro. Pablo les dijo a los corintios que el desierto sacó a luz la codicia del pueblo de Israel.
Mostró el corazón del pueblo, un pueblo que no se fiaba de Dios, un pueblo murmurador. Primera de Corintios capítulo 10, verso del 6 adelante. Estas cosas, dijo Pablo a los corintios, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. No sean idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, a juguetear. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron. Y en un día, por todas estas causas, murieron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El Salmo 95 dice, 40 años me disgustó, me asqueó aquella generación y dije, pueblos son de corazón torcido que mis caminos no conocen. Es por eso que el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Ahí damos examen, ahí nos encontramos con las fieras, como dice Marcos, ahí nos encontramos con las serpientes personales y con los escorpiones personales. Los tres son mortales, las fieras, las serpientes y los escorpiones. Pero Dios nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. El desierto es un lugar donde se pone a prueba la fe. Por eso comienza con la tentación. La tentación de hacer cosas porque nadie te ve. Muchas personas hacen cosas cuando nadie los ve. Y la única cosa que podemos hacer cuando nadie nos ve es adorar a Dios. Eso es lo que tiene recompensa. Adorar a Dios cuando nadie te ve. El desierto es un lugar de prueba. Ahí sabrás si sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Porque el desierto es un lugar de soledad. Vas a tener que aprender a estar solos con tus pensamientos. Recuerden que el hijo pródigo, cuando él estuvo solo en la soledad de su propia alma, fue el momento cuando él se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y fue el momento que él tomó la decisión de volver a la casa paterna. El desierto es un lugar de sequedad. Ahí uno siente la prueba dura, siente su misma tierra inhóspita, aterradora, porque se da cuenta que a su tierra le falta pan de la palabra y agua. El desierto es un lugar de esterilidad, de agotamiento. No se ve fruto. Hay mucho calor, poca humedad. Porque el desierto es un lugar para meditar, para purificar el alma y para encontrarse con uno mismo. Entonces el desierto es un examen que revela lo que hay en el corazón del hombre, donde se manifiesta lo que está adentro. Por eso Pablo les dijo a los corintios, en 1 de Corintios capítulo 10, que el desierto sacó a luz la codicia del pueblo. Mostró que el pueblo no se fiaba de Dios, quiere decir desconfiaba de Dios.
mostró un pueblo murmurador. Y estas cosas sucedieron, les dijo Pablo a los corintios, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Que no sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juguetear. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día, dice, cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El Salmo 95 dice, 40 años me disgustó, asqueó aquella generación y dije, pueblos de corazón torcido son y mis caminos no conocen. Por eso es que el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Ahí damos examen, ahí nos encontramos con las fieras, ahí nos encontramos con las serpientes y con los escorpiones. Los tres son mortales, pero Dios nos ha dado poder para pisar serpientes y escorpiones y nos ha dicho que nada nos dañará. Porque ahí en el desierto suceden varias cosas. Los desiertos pueden ser problemas matrimoniales, los desiertos pueden ser problemas financieros, enfermedades, tiempos de escasez, cárcel, cualquier cosa que te deje en soledad y esterilidad. El desierto puede ser la cruz en cierto sentido, porque la muerte de cruz es el peor de los desiertos. Y Jesús aceptó pasar por la cruz para que todo el que crea tenga vida eterna. Y Dios mismo abre camino donde no hay. Porque las dificultades se convierten en el medio de crecimiento y de liberación del creyente. Por eso, para que te puedas conocer, debes saber que el desierto es para afligirte. Ahora, ¿qué es afligirte? Es causar abatimiento, tristeza, molestia, sufrimiento físico y moral. Afligirte es desolarte, humillarte. El rey David escribió, antes que fuere yo humillado, que fuere avergonzado, abochornado, descarriado, torcido andaba. Pero ahora, dijo él, guardo tu ley. La humillación viene con el descubrimiento, porque la revelación de cosas que quisieras esconder, pero está escrito en la palabra, no hay nada encubierto, tapado, oculto, secreto, que no haya de ser manifestado, declarado, conocido. Olvídense de que hay secretos. La gente te juzga, cada quien da su opinión, a veces lejos de la realidad, pero la aflicción y la vergüenza es tuya. ¿Por qué? Porque el desierto es para afligirte. El desierto es un lugar de examen. Ahí en la prueba vas a dar de lo que eres. ¿Por qué? Porque estás bajo prensa, estás bajo presión. Por ejemplo, la Escritura dice del faraón que Dios endureció el corazón de faraón. Pero lo que quiere expresar con esas palabras es que lo puso bajo presión, bajo prensa. Y el faraón sacó, exteriorizó lo que tenía dentro de su corazón. Dios conocía el corazón de faraón. El corazón de faraón era lleno de incredulidad acerca del poder y la soberbia. Era soberbio también.
Dios conocía la incredulidad de su corazón, lo llevaba a negarse vez tras vez a la petición de Moisés de liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque Faraón era orgulloso, era altivo, era soberbio, tenía un alto concepto de sí mismo, porque él mismo era venerado como el dios solar. Y él no aceptaba que hubiera un Dios sobre un pueblo que estaba esclavo bajo su gobierno. Por eso cuando Moisés le habló, él dijo, ¿quién es yo soy? No lo conozco. Y la Escritura dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Así que este hombre, con las 10 plagas de Egipto, supo quién era el yo soy. ¿Por qué? Porque Dios le destruyó todas sus deidades, todos sus dioses. Y al final dijo, saquen al pueblo y sáquenlo rápido y llévenselo. Jesús también en el Getsemaní fue probado para ser aprobado. Él estuvo ahí diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero antes él había dicho, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué quiere decir? Estoy bajo una presión espantosa, tengo una agonía de muerte. Jesús estaba en el Getsemaní, bajo la prensa de aceite, bajo presión. Y después de orar a su Padre, Jesús estuvo listo para enfrentar la prueba. Viniera de donde viniera. Por eso les dijo a sus discípulos, levántense, levántense, viene la prueba, viene el momento difícil, viene el problema. Y después de orar a su Padre, él estuvo listo para enfrentar la prueba que viniera, viniera lo que viniera. Y frente a situaciones adversas, nosotros damos examen. Todos pasamos por un monte de olivo personal. Todos pasamos por un Getsemaní personal, donde vamos a enfrentar nuestras propias dificultades, situaciones difíciles. Más fácil es pasar las pruebas después de orar, porque vamos a quedar con el conocimiento de que Dios tendrá cuidado de nosotros. Es por eso que el desierto es para probarte y para ver. Para probarte y ver qué hay en tu corazón. Marcos capítulo 7, verso 19. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre, a los intestinos y es echado en la letrina, evacuado en el baño? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina, contagia, infecta al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan, contagian, infectan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde salen las maldades? Del corazón. ¿De dónde salen la gritería? Del corazón. Así que cuando usted vaya a abrir su boca para gritar a alguien, acuérdese que está saliendo por su boca las maldades de su propio corazón. ¿Vas a guardar su palabra en la abundancia? ¿Vas a guardar su palabra en la escasez? Tu fidelidad va a ser probada. ¿Vas a obedecer cuando estés bien? ¿Vas a obedecer cuando estés mal? Por eso dijo el Señor que nosotros debemos entender que no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te va a llevar a lugares desérticos, ¿sí? Para afligirte, para probarte, para ver qué hay en tu corazón, para ver si guardas la palabra y para que aprendas a escucharle. ¿Por qué? Porque Él está interesado por tu vida. Él está más interesado por tu vida de que lo que haces. Oseas 2:16 dice, en aquel día me llamarán Ishi, que quiere decir tu esposo, que es intimidad. La intimidad es más que un acto físico. En la intimidad, las emociones y el espíritu son atendidos porque todo el ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo se unen. Pero para que la relación con Dios se efectúe, tiene que haber requisitos. El afectado o la persona afectada tiene que cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es la limpieza de corazón. Junto con la disposición del ser humano de una búsqueda genuina de Dios a través de la obra redentora de Cristo. No es lo mismo tener comunión con Dios que tener intimidad. Por ejemplo, en el matrimonio son importantes las dos cosas, la comunión y la intimidad. La intimidad sola no funciona. Tiene que haber comunión e intimidad. El cristiano vive postergando esa relación de intimidad con Dios por otros quehaceres, por otros oficios. ¿Por qué? Porque no les gusta estar a solas con Dios. Tenemos en la Escritura el ejemplo de Marta y María. Eran las hermanas de Lázaro. María estaba renegando porque a ella no le gustaba escuchar la enseñanza. No les gustaba sentarse a escuchar las prédicas. Ella tenía otras prioridades. Ella quería atender a Jesús de otra manera, haciendo oficios, preparando cosas. Pero cuando ella se quejó a Jesús, Jesús le dijo, María escogió la mejor parte. Y aunque te quejes y grites y reclames, no le será quitada. Cada uno es responsable de escuchar a Dios. La gracia es esencial para oír a Dios. Y la gracia se obtiene en el trono de la humildad. 3 pasos para oír a Dios. Primero, hay que confiar en Dios. Hay que creer en Él. Hay que tener fe en Él. 2, niéguese a sí mismo. Por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y 3, resista al diablo. Resista al diablo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice. ¿Y cuándo Dios nos va a hablar? Primero hay que obedecerle. La Escritura dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Así que para que Dios te hable, obedecele. ¿Qué pasa cuando el diablo habla? Habla más fuerte. Hay que reprenderlo. Y hay que someterse a Dios. Porque está escrito en la palabra, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? Es agachar la cabeza. Es darse por vencido. Y cuando Dios habla, hay que negarse a sí mismo.
Son las tres voces que se escuchan. La voz de Dios, la voz del diablo y la voz de su propio ego. Nosotros tenemos que ser aprobados, no desaprobados. Y para eso es la iglesia, para enseñarles a vivir la vida cristiana. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero reconocer delante de ti que muchas veces me he quejado de que tú no me hablas. Muchísimas veces me he quejado de que tú no me hablas. No me había dado cuenta que vos me estabas llamando para probarme y para que yo conozca lo que tenía en mi propio corazón. No he guardado tu palabra, no he anhelado tu palabra, no he buscado la comunión contigo ni la intimidad, pero ahora quiero, Dios, quiero aprender lo que es una relación con Dios y lo que es una relación de intimidad también. No voy a vivir más postergando lo que tú me estás llamando a hacer. No voy a entretenerme en los quehaceres ni en los oficios, porque voy a escoger la mejor parte como María. Quiero tu ayuda, Señor. Quiero tu ayuda. Quiero que tú me ayudes, Señor, porque tú has dicho que tus ovejas oyen tu voz. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Sé que hablas por tu palabra. La voy a leer, la voy a creer y la voy a poner en práctica. Sé que hablas con voz audible. Voy a callar mis propios pensamientos, mi propia voz, para escuchar la tuya. Y sé que hablas también a través de tus siervos. Voy a dejar de pensar que ellos son fanáticos, que ellos son locos, y voy a comenzar a pensar que lo que me falta a mí es verdadero amor por ti. Te doy gracias, Dios, porque me estás haciendo ver que yo soy el responsable de escucharte y que para escucharte tu gracia es fundamental y que para obtener tu gracia tengo que estar en el trono de la humildad. Lávame con tu sangre, Dios. Lávame. Lávame con tu sangre. Límpiame de la desobediencia. Límpiame, Dios, porque yo quiero escucharte. Yo quiero ser transformado por tu palabra. El Evangelio transforma vida y yo quiero que comiences con la mía. Cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.